digamos, es casi que uno de los temas centrales para las disciplinas, digamos, de ingeniería, economía, computer science y tal vez en algún momento hasta administración tenga que ver con esto. Y como es un tema tan vasto, lo que van a ver es que en algún momento, digamos, no vamos a poder ver todo lo que hay detrás de mínimos cuadrados. Hoy más que todo vamos a ver el enfoque de la perspectiva de álgebra lineal, donde se resuelve el sistema de ecuaciones, solo que aquí nos vamos a percatar que ahora el sistema de ecuaciones que estamos resolviendo no nos da una solución exacta, sino una solución aproximada. Y luego lo que va a pasar con esto de mínimos cuadrados es que en algún momento, digamos, vamos a tratar de cuestionarnos, bueno, realmente este es el mejor modelo para describir este set de datos. Y muchas de esas incógnitas que quedan se resuelven, digamos, con inferencia estadística. Uno empieza a hacer pruebas de significancia estadística sobre cada uno de los coeficientes. Ese tema no lo vamos a ver porque ni siquiera hemos visto inferencia estadística, pero lo que sí vamos a ver es que con álgebra lineal podemos encontrar los coeficientes y si uno sigue trabajando más, hasta uno puede encontrar los intervalos de confianza. Lo único es que antes de meternos a mínimos cuadrados, solo vamos a ver cómo se mide la distancia entre vectores y la longitud de los vectores. Ya habíamos visto que podíamos utilizar el teorema de Pitágoras, pero también, digamos, hay otras funciones de distancia. No las vamos a estar usando mucho aquí, pero solo voy a mencionar desde que, bueno, están estas. Podemos calcular también la distancia entre vectores utilizando estas normas. Lo único es que con mínimos cuadrados, como dice el nombre, preferimos trabajar con la raíz cuadrada del producto punto entre vectores, porque esa es la que sí se puede minimizar, digamos, de manera más sencilla. Entonces empecemos acá. Entonces primero voy a andar hablando de funciones de distancias. Y estas hay varias notaciones. El libro utiliza la notación de doble barra, pero aquí voy a utilizar la notación de una sola barra para mantener la consistencia con cómo le hemos trabajado en multivariable. Entonces la idea que es una norma. La norma va a ser, digamos, a cada vector B, que digamos está en un espacio W. La norma es un número, la norma de B es un número o un escalar con las siguientes propiedades. Entonces las siguientes propiedades, primero esta es no negativa y casi que tiene estas dos partes, porque la idea es que esta norma siempre nos va a dar un número positivo si este vector es diferente del vector 0. Y la única posibilidad en que esta norma nos va a quedar igual a 0 va a suceder si y solo si tenemos el vector 0. Entonces el único que nos puede dar igual a 0 es el vector 0. Entonces esto casi que significa, vamos, en términos geométricos, si estamos fuera del origen vamos a tener una norma positiva y si estamos en el origen la norma nos va a dar 0. Entonces esta en realidad son como que dos incisos, incluso algunos libros trabajan con, bueno, es positiva y 0 solo en el vector 0. La siguiente es, digamos, qué sucede si multiplicamos por un escalar. Esta en cierta forma el escalar se va a distribuir. Solo que aquí tenemos que tener cuidado, porque como esta norma es positiva, ahí Carlos tiene unos documentos que te... Como esta norma, digamos, siempre se tiene que mantener positiva a la hora que estemos multiplicando el vector por un escalar, este sale como un valor absoluto. Entonces esto casi que significa, bueno, si estiramos o comprimimos un vector, entonces su longitud se ajusta de manera acorde. Y luego aquí tenemos una última que es una parte técnica, pero digamos es bien bonito porque en algunas derivaciones esta entra en juego. Y es que, digamos,
si sumo dos vectores entre sí y calculo su norma, esto tiene que ser menor o igual a la magnitud o norma de la suma de cada uno de los vectores por separado. Entonces lo anterior significa que si tenemos, digamos, por ejemplo, un triángulo rectángulo, bueno, o cualquier triángulo, siempre el tercer lado va a medir menos que la suma de los primeros dos. Entonces es una propiedad bien bonita. Y como pueden ver, es en cierta forma, ya la hemos visto, digamos, ahí te estoy diciendo la norma de un vector, pero también la hemos conocido bajo el nombre de magnitud. Entonces este en algún momento se puede conocer como magnitud. Entonces la norma es la magnitud del vector. Ahí te doy un documento, Jorge. Y ahora toda esta semana vamos a estar hablando sobre mínimos cuadrados. En algún momento este tema se va a volver repetitivo, pero es que sí es un tema vasto. Y van a ver que en algún momento vamos a estar estudiando fenómenos muy diferentes, pero todos se van a resolver con la misma ecuación. El otro lunes. Sí. Sí, ese va a ser un parcial corto, no hay muchos temas. Entonces, digamos, ya conocemos varias normas. Bueno, ahorita solo conocemos una norma. La norma más común es la norma euclidiana. Ahora, hay veces que uno puede entretenerse haciendo ejercicios de que comprobar que las siguientes son normas. Entonces, la norma euclidiana, ¿en qué consiste? Voy a agarrar cada componente del vector y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, aquí tengo b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más bn al cuadrado. Pero esta, como hemos visto, se puede expresar de manera más simple, simplemente como un producto punto entre el vector y él mismo. Entonces aquí calculo la raíz cuadrada y aquí tengo mi primera norma, la norma euclidiana. Hay veces que a esta le ponen, digamos, un subíndice de E o un subíndice de 2, solo para diferenciar de las otras. Otras normas que tenemos, y estas son relevantes en diferentes contextos, es, por ejemplo, podemos agarrar un vector B, y aquí solo voy a decir cómo es el vector B. Entonces aquí tengo B1, B2 y Bn. Puede ser un vector columna o un vector renglón, no importa. Entonces lo que hace esta norma de la suma es que para evitarse las raíces cuadradas, lo que agarra es que al primer componente le calcula el valor absoluto, al segundo también, y a cada uno le agrega el valor absoluto, y luego solo suma cada una de estas entradas. Entonces aquí tengo esta otra norma. Esta norma tiene la ventaja de que todas las respuestas nos quedan exactas y en todo caso mi vector tiene entradas exactas, mientras que la norma euclidiana varias veces la respuesta nos queda en términos de la raíz. Y luego la última es una norma bien interesante. Son como formas de calcular la magnitud. Sí, como calcular la distancia, sí, la magnitud. Sí, son formas de calcular la magnitud. Y todo depende del problema, porque, digamos, esta generalmente le llaman la norma del taxi o la norma de la calle. ¿Por qué? Digamos, si miran en Google Maps la distancia, digamos, de la universidad a cualquier otro punto de la ciudad, les dice, bueno, la distancia es 2 kilómetros, pero es una distancia que se mide así euclidiana. Pero luego cuando están en el carro, en realidad se percatan de que lo que están recorriendo es mayor que los 2 kilómetros, porque, digamos, si por ejemplo aquí quisiéramos ir a Vistahermosa, no nos vamos a atravesar el barranco, sino, digamos, tenemos que salir por el parqueo de la universidad, luego, y tomar cada una de las calles. Entonces al final se van a dar cuenta de que lo que están recorriendo es mucho más que, digamos, que con la norma euclidiana. Entonces, en realidad esta norma, digamos, de la suma tiene aplicación práctica cuando están transportándose de un lugar a otro y en una ciudad tienen cuadras y no pueden atravesarse en medio de la cuadra. Esta otra, la norma del máximo, es la más haragana de todas porque simplemente para cada una de estas entradas selecciona la más grande. Entonces aquí simplemente seleccionamos la entrada más grande
Y ya estamos, sí. Este en algún momento sirve para algunos métodos numéricos donde uno no quiere medir esta gran norma, sino decir, no, bueno, quiero agarrar el más grande de los errores y no paro este algoritmo hasta que el más grande de mis errores sea menor a un error o tolerancia. Entonces, todas estas tienen su utilidad en algún contexto. Aquí nos vamos a enfocar más que todo en la euclidiana, pero solo para distinguir, digamos, entre las dos, podemos, por ejemplo, dibujar aquí una ciudad. Entonces, digamos, en algún momento queremos, por ejemplo, ir de este punto X, Y a este punto, pongámosle acá WZ. Entonces, la norma euclidiana lo que haría es que mediría esto literalmente y mediría la distancia entre estos dos puntos. Les voy a decir acá que eso es lo que mide la euclidiana, donde el vector u es igual a w menos x partido z menos y. Mientras que, digamos, lo que mediría la norma del máximo, diría, la norma del máximo solo va a medir que estamos bajando 2 cuadras, porque estas 2 cuadras de aquí es más grande que la cuadra de acá. La norma 1 lo que estaría midiendo, bueno, para ir de este punto a este otro, lo que tenemos que hacer es que primero tengo que bajar todas estas calles. Entonces aquí tendría, digamos, un U1 y luego este U2. Y así es como se mide la distancia, y de hecho esta es la forma de medir la distancia. Entonces aquí pueden ver una diferencia. Incluso ahorita pueden ver, digamos, por qué nos interesan las normas. Porque ahora necesito una función de distancia. Y la función de distancia simplemente es la magnitud de la diferencia entre dos vectores. Entonces la distancia entre dos vectores es simplemente la magnitud de la diferencia. Y esta también, digamos, sí, también tiene varias propiedades. Estas propiedades solo las voy a mencionar, pero la idea es que esta distancia siempre va a ser positiva. Siempre y cuando estemos calculando la distancia entre dos vectores o puntos diferentes, esto me tiene que dar positivo. No importa si mido la distancia de este punto a este otro o la distancia de este punto a este otro, me tiene que dar lo mismo. Ahora vemos que para propósitos prácticos esto no necesariamente ocurre cuando uno está manejando, ¿no? Si uno quiere regresar a un punto, posiblemente no exista este sentido de vía. Entonces, bueno, no, pero esto tengo que poner que es simétrico. Entonces, en algún momento para aplicaciones prácticas puede que esto se complique un poco más por todas las restricciones que uno tiene en el problema. Entonces, esta norma es simétrica. No importa si mido la distancia de U a B o la distancia de B a U, esto tiene que ser igual. Y lo último, otra vez, la desigualdad triangular. Entonces aquí estamos tratando de medir la distancia entre tres puntos. Entonces, bueno, este es UW. Esta la voy a escribir en otra parte porque no ocupo. Entonces, si quiero calcular la distancia entre tres puntos, esta de acá siempre va a ser menor que la suma de la distancia, digamos, entre el primer punto y el segundo, y la suma de la distancia entre el segundo y el tercero. Es decir, menor o igual. No es igual, sino es menor o igual. Entonces aquí tenemos esto. Entonces ahora solo vamos a hacer un ejercicio con estas normas, y aquí en esta sección no me voy a enfocar mucho porque este tema tiene para más. Digamos, en algún momento un tema que no vimos acá es que podemos que nuestros vectores pueden ser polinomios o pueden ser funciones. Entonces aquí se pueden hablar de combinaciones lineales de polinomios, de funciones, y aquí es bien fácil ver, digamos, las normas para vectores, pero lo interesante es que también pueden haber normas para funciones, y nuestras funciones integrales en algún momento nos pueden permitir para calcular la magnitud de una función o de un polinomio. Entonces temas como esos no los vamos a ver porque desafortunadamente no tenemos la aplicación relevante aquí. Entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a calcular la norma de los siguientes vectores.
Entonces la idea es que si quiero utilizar la norma euclidiana, digamos lo que haría es que para el primero encuentro que aquí tengo que calcular la raíz cuadrada de 16 más 9, eso me queda igual a 5. Mientras que el segundo me queda 4 más 1, y aquí desafortunadamente sí me queda una respuesta de raíz cuadrada. La segunda, bueno, ¿qué sucede si la medimos con la norma de la suma? O la norma del taxi. Entonces con el primero bajamos 4 cuadras y luego le sumamos 3 cuadras. Entonces aquí, como van a ver, esta norma siempre nos va a dar valores más grandes que la otra, que la norma euclidiana. Y luego con esta nos vamos 2 cuadras a la derecha y luego bajamos una cuadra, entonces al final lo que recorrimos fue 3 cuadras. Y luego aquí tenemos la norma del máximo, que lo único que está midiendo esta es cuánto fue lo más que bajamos o lo más que subimos. Bueno, y otra cuestión interesante de este tema de las normas es que también podemos definir la magnitud de una matriz. Entonces aquí hay temas bastante interesantes. Entonces aquí lo único que hago es que escojo cuál es la componente más grande. Entonces en este caso, para el primero la componente más grande es 4. Y para este segundo, bueno, aquí lástima que no tenía un signo menos 2, porque con eso hubiéramos visto que a pesar de que este tiene una componente negativa, esa en magnitud es más grande que la segunda. Entonces en este caso, que hacemos la comparación entre los valores absolutos y el más grande es 2. Y hay aquí un montón de relaciones interesantes entre estas normas. La norma del máximo generalmente va a ser más pequeña que la norma euclidiana, y la más grande de todas es la norma de la suma. Y encima de todo hay unas normas intermedias que en vez de raíces cuadradas tienen raíz cúbica y potencia de 3 y potencias de n y raíz enésima. Entonces es un tema interesante, pero la idea es que digamos, ¿por qué presenté todo esto? Porque ahora lo que vamos a estar hablando es, bueno, cómo encontrar la mejor aproximación a una solución. Entonces, digamos, en la siguiente sección que viene a la 7.3, mejor aproximación, yo tal vez a esta le llamo así solo sección 7.2 para diferenciarla. Entonces, ahora lo que, digamos, está sucediendo acá es que con el tema de la mejor aproximación, lo que sucede es que queremos encontrar que el objetivo es que tenemos que encuentre una relación funcional entre una variable independiente o varias independiente y una dependiente. Lo que sucede es que, digamos, varias veces cuando estamos determinando experimentos, nuestros datos no van a quedar exactamente sobre una recta o una parábola o sobre cualquier otra función. Entonces, digamos, varias veces estamos haciendo nuestro experimento o recuperando datos, y esto suele pasar porque, digamos, como uno no puede medir con precisión exacta cada uno de los problemas, entonces generalmente, digamos, aquí tenemos nuestra relación lineal, pero luego cuando están haciendo el experimento van viendo que los puntos quedan, y hay veces que ni siquiera la recta ni siquiera pasa por ninguno de los puntos. Entonces la idea es que tenemos como diagrama de dispersión, y aquí tenemos una recta, y esto, como pueden ver, no es exacto. O sea, lo idóneo sería que esto fuera tan exacto para que, entonces, si fuera exacto, solo calculo 2 puntos, con eso tengo la ecuación de mi recta y ya tengo una relación exacta. Entonces aquí lo que vamos a tener es como una relación
aproximada. Y aquí tenemos una relación lineal, pero así como tenemos una relación lineal, tranquilamente podemos tener otros problemas. Por ejemplo, aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la altura. Y por ejemplo, nosotros lanzamos nuestro proyectil y hicimos varias corridas del desplazamiento del proyectil. Entonces aquí van a tener una como nube de datos. Entonces la idea es que aquí, digamos, parece que tenemos una relación cuadrática. Y aquí hay un montón de puntos porque al principio es muy exacto. Y luego hay cierta incertidumbre sobre el momento en el que el proyectil cayó en el suelo. Entonces, digamos, aquí tenemos otra relación aproximada. Y aquí, como pueden ver, tenemos un pequeño problema. Generalmente, para encontrar una recta, solo necesito 2 puntos. Y con una parábola ya tengo suficiente con 3 puntos. Pero como aquí uno tiene un montón de datos, en algún momento pueden haber varias parábolas posibles. Aquí pueden pensar en una vasta cantidad de rectas y líneas. Y entonces la idea es como que tratar de encontrar la mejor recta que pasa por estos puntos y la mejor parábola que pasa por estos puntos. Pero el problema es que cuál es esa mejor recta y cuál es esa mejor parábola. Necesitamos un criterio para determinar cuál es el mejor ajuste. Eso no es como las líneas de tendencia que hay en Excel. Sí, son como, estas son como unas líneas de tendencia, sí. Las líneas de tendencia, de hecho, se encuentran por medio de mínimos cuadrados. Y luego incluso, digamos, si en Excel en las líneas de tendencia uno les da clic para que les despliegue la ecuación, esa ecuación les va a dar, digamos, cuál es la línea de tendencia y un parámetro que se llama R cuadrado que les puede decir qué tan bueno es el ajuste. Y si, digamos, acá, sí, entonces, digamos, si tienen un ajuste cercano a 1, quiere decir que eso es un buen ajuste. ¿Verdad? Si tienen algo como 0, posiblemente el ajuste es pésimo acá. Y digamos, si esto puede pasar acá, en algún momento, digamos, pueden escoger aquí una parábola y la parábola no les da tan buen ajuste. Entonces aquí, digamos, puedo tratar de graficar una parábola y pareciera que esto es acá. Entonces aquí como que se mira mejor la línea recta. Y bueno, y acá incluso, digamos, uno podría pensar sobre una recta para ajustar este conjunto de datos, pero cuando miren esto, esta recta, para tratar de seguir esta tendencia inicial y esta otra, como que se atraviesa acá y deja de considerar unos puntos y no está pasando para nada entre estos dos puntos negros. Entonces la idea es que ahora tenemos que definir qué es lo que se define como un mejor ajuste o una mejor aproximación. Entonces la idea es que necesito medir una distancia. Necesito medir la distancia entre cada uno de los puntos y la función de aproximación. Entonces ahorita lo que vamos a ver es que primero solo voy a trabajar un punto y voy a considerar, digamos, como un plano. Y ese punto no va a estar sobre el plano y luego vamos a encontrar, digamos, cuál es el punto sobre el plano más cercano a ese punto fuera del plano. Y luego vamos a ver de que el mismo enfoque se puede utilizar para, ¿cómo se llama? Para todo este conjunto de puntos. Entonces la idea de hoy es derivar estas ecuaciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, las condiciones, digamos, una condición que se necesita para que el espacio, una condición para que se pueda encontrar una mejor aproximación es que el espacio W sea normado. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que W tiene que tener una norma.
Entonces aquí voy a decir en específico la norma euclidiana. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a definir a qué se refieren, a qué nos estamos refiriendo con mejor aproximación. Y luego vamos a ver que esta mejor aproximación en cierta forma ya lo estábamos haciendo. Entonces aquí estoy diciendo la mejor aproximación de un vector B en el espacio W. Entonces vamos a considerar un espacio W. Bueno, voy a decir que es un subespacio, porque aquí lo que pasa es que sí necesito más dimensiones. Entonces tenemos este subespacio W de un espacio lineal normado. Entonces luego lo que vamos a decir que si B está, digamos, en el espacio grande, pero en cierta forma también aquí está implícito que este no está en W, porque si no, eso no tiene gracia. Entonces por eso es que, digamos, estoy trabajando dos espacios, uno más pequeño, podemos decirlo de menos dimensiones, y otro de más dimensiones. Entonces la idea es que estoy considerando a este vector B que está en el espacio mayor, pero no está en W. Entonces la idea es que voy a tratar de encontrar estos vectores que están solo en W, que se acerquen lo más posible al vector B. Entonces aquí tenemos la definición. Entonces, la mejor aproximación de B en W es un vector W' tal que, y eso como van a ver casi que suena como un problema de optimización. Y eso es otra cuestión bonita, digamos, todo esto se puede hacer con cálculo, pero lo que pasa es que esto con cálculo sí queda un poco feo. Entonces la idea es que aquí lo que estamos tratando de hacer, yo creo que este es un menor, puede ser menor igual, pero dejémoslo en menor. La idea de lo que estoy tratando de hacer aquí es que estoy tratando de minimizar la distancia entre B y entre el vector B y un vector W que está en el espacio W. Entonces la idea es que aquí viene esta definición de para todo. Entonces quiero decir para todo W que está en el espacio W y donde este W es diferente a W barra. Entonces, ¿qué estoy haciendo, digamos, aquí? Aquí tal vez, digamos, lo mejor es tener un dibujo. Entonces, digamos, pensemos que nuestro espacio W es un plano. Entonces, digamos, aquí tenemos el espacio W como un plano. Y luego tenemos este punto U. Entonces, aquí como pueden ver, la idea es que este U no está en W, pero sí está en un espacio más grande que es U, digamos un espacio tridimensional o de 4 dimensiones. Y la idea es que, digamos, aquí tengo varios puntos candidatos. Aquí tengo, digamos, un W1 y un W2. Entonces aquí puedo calcular la distancia, aquí puedo calcular la distancia esta, pero la idea es encontrar la distancia mínima. Entonces lo que vamos a ver acá es que la distancia más pequeña con la que puedo pensar es, digamos, hago la proyección vectorial de U a W. Entonces aquí me queda, digamos, el vector W', W barra. Y digamos, aquí lo que necesito es, bueno, necesito una distancia respecto al origen. Entonces, digamos, aquí tengo la magnitud del vector U. Y luego tiro este U sobre el vector W. Y cuando haga esto, voy a tener mi proyección vectorial y mi proyección ortogonal. Entonces aquí pueden ver qué es lo que tengo que hacer. Tengo que encontrar esta distancia mínima. Y esto sí no lo voy a comprobar, pero digamos lo bonito es que ya habíamos visto de que en cálculo vectorial, si queremos minimizar distancias, la idea es proyectar cada uno de estos vectores que están fuera del plano sobre un vector del plano y ya luego nos queda nuestra W.
Entonces la idea es que esto que estoy haciendo acá es lo que se conoce como el teorema de la mejor aproximación, y como vamos a ver, esto va a ser clave para sacar todos los resultados de hoy. Entonces, la clase de hoy va a ser muy teórica, pero media vez ya tenemos este resultado, ya todo nos va a quedar mejor. Entonces aquí tengo este vector W. Bueno, incluso aquí estoy diciendo que W de hecho es la proyección vectorial de U sobre el vector B. Entonces borremos este. Y aquí, como tenemos la proyección vectorial, también tengo la componente ortogonal. Entonces esta es la... Yo creo que aquí necesito paréntesis en vez de vectores. Entonces aquí ya tenemos nuestra respuesta. Entonces la idea, ¿cuál es esta distancia mínima? Simplemente la proyección vectorial. Bueno, la proyección, el componente ortogonal. Entonces el teorema de la mejor aproximación nos va a resolver dos cuestiones. Primero vamos a poder encontrar el W, y luego voy a poder encontrar la distancia mínima. Entonces la idea es que si W es un subespacio de un espacio W, de un espacio B, con producto interno, entonces la proyección vectorial de B en W, proyección W sobre el vector B, bueno, aquí necesitaba en negrillas, es la mejor aproximación a B en W. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No puedo llegar a este punto, pero lo más cercano que puedo estar estando con un vector en el plano es este que tengo justo debajo y ortogonal. Y no solo esto, sino que aquí la distancia mínima es de la magnitud de la componente ortogonal. Y ahorita lo que van a ver, toda esta notación parece un poco larga y extensa, pero lo bonito es que cuando tengamos todo esto como un sistema de ecuaciones, ya solo vamos a tener que armar nuestro sistema de ecuaciones. Entonces la idea es que calculo la distancia entre B y mi proyección vectorial, que es el dato que me da la mejor aproximación. Y luego esto me resuelve el problema de la distancia mínima. Y lo que es increíble acá es que todo esto lo pudimos resolver sin necesidad de cálculo. Entonces en algún momento se puede hacer el paralelo con cálculo y todo, pero trabajemos con este resultado. Lo único es que recordémonos a qué es igual esta proyección escalar. Para encontrar esta proyección vectorial, necesito una base para W. Entonces, digamos, vamos a decir que W tiene la siguiente base: B1, B2, B3. No sé exactamente cuántos elementos hay en esta base, porque no sé si este espacio está en 2 o 3 dimensiones. Pero la idea es que, si por ejemplo tengo esta base, la proyección vectorial del vector B sobre el espacio W, vamos a tener varias proyecciones vectoriales chiquitas. Entonces esto se parece un montón a Gram-Schmidt. Calculo el producto punto entre el primer vector de la base y el vector B. Luego lo divido dentro de la longitud del primer vector de la base y lo multiplico por el vector B. Luego al segundo le hago U2 por B dividido U2 por U2 por B, y así sucesivamente hasta que llegue al último. Y vamos a ver aquí. Sí, yo creo que está bien.
Bueno, aquí yo creo que hay una pequeña corrección. Sí. Es que en Gram-Schmidt me recordé que aquí es 1. Porque como estamos haciendo la proyección vectorial de B sobre U1 y la proyección vectorial de B sobre U2, aquí estamos. Los vectores U son de W, ¿verdad? Ajá, son de W. Sí, porque estamos utilizando los vectores de W. Y es que esto sí es algo que desafortunadamente no lo van a ver en econometría. ¿Cómo tenía esos? Yo creo que estos los tenía como B's. Bueno, ahora dejémoslos como U's. Entonces aquí como pueden ver, digamos, esto como que era la parte negativa de nuestro método de Gram-Schmidt. Entonces en el método de Gram-Schmidt, cuando estábamos encontrando cada uno de estos vectores ortogonales, decíamos, bueno, el siguiente es igual a mi vector original menos este producto punto, esta razón de producto puntos por el primer vector, el segundo y el tercero. Entonces varias veces, digamos, esta notación de proyección vectorial sobre un espacio me permite escribir de manera bien breve la ortogonalización de Gram-Schmidt. Entonces aquí ya tenemos el resultado, ya lo teníamos, pero lo quise escribir porque ahorita vamos a hacer nuestro primer problema, donde solo vamos a encontrar una mejor aproximación con un vector, y luego vamos a ver que esto se puede generalizar para 2 o 3 vectores, y ahí es donde esto cobra más relevancia. Entonces vamos... Es como ortogonalizar sí, sí, una base, ¿verdad? es como ortogonalizar, sí. Sí, la idea es como que tratar de encontrar el vector que está ortogonal a este que está fuera del espacio, y ese vector que va a estar ortogonal es el que la mejor aproximación. Entonces aquí vamos a encontrar la mejor aproximación, y esto no se tienen que preocupar si en algún momento por pura casualidad el vector B está en W. Hay veces que cuando están haciendo regresiones lineales resulta que su regresión es exacta. Si es así, igual van a tener la solución, pero luego cuando calculen el error, entonces ya les va a quedar el error de 0. Entonces aquí tenemos el plano W que está siendo generado por dos vectores y la distancia. Y ahorita este concepto de distancia mantengámoslo presente, porque esto al final nos va a permitir definir el error. Entonces la idea es que tengo estos dos vectores. Bueno, aquí no mencioné algo, pero igual podemos probar. U1, U2, 5 menos 2 y 1, y B. 3, 2, 5. Entonces empecemos a desmenuzar. Como pueden ver, este espacio W, a pesar de que sus vectores tienen 3 dimensiones, como solo tiene 2 elementos en su base, en realidad la dimensión de este espacio es igual a 2. Entonces pueden ver que este espacio es más pequeño que R3. Entonces es bastante posible que este vector no esté entre la combinación lineal de U1 y U2. Entonces ahorita lo que vamos a ver es que B, vamos a poner aquí la notación de vector, B vector no está en generado U1 y U2. ¿Y esto cómo lo podemos ver, digamos? Puedo resolver el sistema con la matriz aumentada, 1, 2, menos 1, 5 menos 2 y 1. Obviamente eso no es necesario hacerlo, pero solo para que miren qué sucede con este problema, es que si en algún momento queremos comprobar si esta es solución del sistema, desafortunadamente esto no va a pasar. Entonces, digamos, aquí lo que empiezo a hacer son varias eliminaciones. Yo creo que solo voy a hacer un par de eliminaciones. Al segundo le resto 2 veces el primer renglón, y el tercero le sumo el primero. Entonces aquí nos queda 1, 5, 3, 2 menos 2 es igual a 0, menos 2 más menos 12, ajá, 1, y luego yo creo que ese nos queda 0, 6 y 8, solo que nos quedan números un poquito feos.
Entonces, digamos, aquí, ¿qué es lo que sucede? Si puedo hacer, digamos, un paso más para que miren la contradicción, pero aquí podemos ver que el segundo escalar para la combinación lineal o nos da 4/3 o un doceavo. Entonces eso no puede pasar, pero si vamos a aquí R3 más 2R2, aquí se mira más claramente la contradicción. 1, 5, 0 menos 12, 0. Yo creo que tengo que dividirlo dentro de 2. Si dividámoslo dentro de 2. Entonces aquí tengo 0 y 8 menos 1 medio nos queda 7 medios. Entonces aquí claramente pueden ver de que no está en el generado, porque este 0,7 se lee como 0 por C2 es igual a 7.5. Ahora tengan en algún momento cuidado, porque si nos hubiera quedado algo aquí como 3 y 0, entonces el 3 y 0 sí tiene solución. Aquí estaríamos diciendo que 3 por C2 es igual a 0, entonces ese coeficiente es igual a 0. Entonces ahorita vamos a encontrar el que más se acerca a B con este espacio U1 y U2. Entonces ahorita encontremos la proyección vectorial. El libro la llama ortogonal, pero prefiero vectorial porque la ortogonal puede confundirnos con el vector que está ortogonal. Entonces encontremos la proyección vectorial de B sobre el espacio W. Entonces aquí lo que necesito hacer es unos cuantos productos puntos. Entonces hago el producto punto entre U1 y B. Y luego el producto punto entre U1 y U1. Entonces aquí escribo el vector U1. Yo creo que hay que hacer unas correcciones a ver quién las mira. Y luego U2 dentro de B. Sí, por el vector, por U1 y U2. Y lo más simpático es que ya cuando tengo abajo los números, sí estoy usando U1 y U2. Lo bueno es que en el documento final ya va a salir todo. Entonces empecemos a calcular estos productos puntos. Entonces en el primero miro 3 más 4, 7 menos 5, 2. Entonces aquí tengo que esto es igual a 2 dividido la magnitud de 1. ¿Pero a qué es igual la magnitud de 1? 1 más 4 más 1, esto es igual a 6. Entonces ya vieron por qué presenté aquí Gram Schmidt, porque sí es todo los bloques que nos permiten construir todo esto. Ya luego cuando lleguemos a las ecuaciones normales todo va a quedar re bien. Entonces aquí lo tengo 15 menos 4 es 11, yo creo que más 5 es 16. Sí, tenemos más 16. Y luego partido la magnitud del segundo vector. Bueno, la magnitud al cuadrado. 25 más 4 más 1, tengo 30. Y luego aquí escribo el segundo vector que es 5 menos 2 y 1. Entonces sumo todo esto y lo que nos queda es 3 menos 6 quintos y 1 quinto. Aquí lo sumé rápido, pero es que no es necesario que hagamos todo este detalle. Entonces lo que vamos a ver, este vector sí está en W, pero va a ser el vector en W que va a estar más cercano al vector B. Entonces esta va a ser nuestra mejor aproximación. Que el resultado solo es un vector, ¿verdad? Sí, solo es un vector. Aquí sí solo es un vector. Ahora lo que vamos a ver es que si a uno quiere poner una función, ese vector se va a interpretar como los coeficientes de la función para encontrar, digamos, la mejor aproximación. Entonces aquí, digamos, esto es algo bonito, pero no tiene mucha utilidad práctica. Entonces, digamos, aquí tengo que encontrar la mejor aproximación. Entonces, la mejor aproximación es este vector
llamémoslo ahora W, porque W barra, porque ese había dicho que era el óptimo. Entonces 3 menos 6 quintos y 1 quinto, transpuesto. Entonces la idea, ¿cuál es esta distancia mínima? Esta distancia mínima se puede calcular de dos maneras. Podemos utilizar la fórmula del componente vertical o simplemente como hacíamos en cálculo, ya cuando encontrábamos el punto o el número que nos daba el mínimo o el máximo, lo metíamos en la función original. Entonces recuerden cuál es nuestro objetivo, encontrar la distancia mínima. Entonces esta d min la vamos a obtener cuando haga la diferencia entre b y w barra. Entonces aquí simplemente, como estoy definiendo la función de distancia utilizando mi norma euclidiana, entonces aquí calculo b y w. Entonces b menos w aquí es igual 3 menos 3 es igual a 0. 2 menos 6 quintos, yo creo que esto para sumándose nos queda yo creo que 16 quintos. Ah, se suman. Ah, al menos no, sí, se suman. Entonces, como se suman, sí son 16 quintos. Ah, lo que... Oh. Sí, entonces hay que ponerlo como 16 quintos. Sí. Ahorita acabo de ver que el 1 y U2 son perpendiculares. ¿Eso tiene que ver con algo o no? No, ahí la ventaja es que puede que esto que en algún momento nos simplifique el cálculo, que sea el hecho que sean ortogonales, pero no, esto no necesariamente tienen que ser ortogonales, solo se necesitan que sean una base. Lo que sí es que si en algún momento tenemos estos dos vectores ortogonales y tal vez queremos resolver un problema de mínimos cuadrados, esto ya en cierta forma está ortogonalizado y en algún momento podemos resolver sistemas de ecuaciones aprovechándonos del hecho que la inversa de estas matrices que ya casi que son, estos vectores que ya casi que son ortonormales, solo es la transpuesta. Entonces puede que en algún momento nos ayude esto para resolver problemas más complicados. Y luego este otro yo creo que tengo 5 menos 1 quinto. Entonces tengo aquí 24 quintos. Entonces la idea es que pueda calcular cuál es la distancia de este vector. Entonces aquí lo que miro es que como que estos tienen factor común de 8. Entonces tengo 8 quintos y luego aquí calculo la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Por aquí en algún momento tal vez pueden revisar si este 6 quintos es el 6 quintos que había pregonado. Tal vez es un 2 quintos lo que hay ahí. Pero la idea es que aquí calculo la distancia mínima. Entonces aquí tengo 9 más 4 es igual a 13. Y esta distancia mínima es igual a 8 por la raíz cuadrada de 13 dividido 5. Entonces esta distancia puede parecer muy grande, pero este va a ser el punto del plano que va a estar más cercano al vector B. Entonces sí, lo único que... Pero eso sí queda menos 6 quintos. Miramos este tercer componente. Este tercer componente queda igual a 1 tercio. Esto es 8 quinceavos. Menos 16 15. No queda lo que estoy esperando. Y solo calculemos esto rápido. Eso fue una de las dificultades que hubo en el corto del... es que es un 2 tercios porque estoy multiplicando por 2. Entonces hagamos aquí 2 tercios menos 16 quinceavos. Queda menos 2 quintos, menos 2 quintos. Nadie ve aquí el menos 2 quintos. Ok. Sí, entonces aquí por eso es que tenía este 12. Y no es necesario a la hora de calcular la distancia que hagan esta factorización, pero como pudieron ver en algunos problemas del corto, es más fácil factorizar algunos números para realizar estos cálculos. Entonces aquí sí nos queda lo que
estábamos esperando. La raíz de 12 por la raíz cuadrada de 5 dividido 5. Entonces, hoy, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Que nos va a tomar un montón, pero lo que pasa es que no quiero venir solo acá y poner la fórmula y decir, créanme, esto es lo que es. Aquí ya nos estamos acercando más a lo que queremos realizar en este problema. Entonces, como pueden ver, estas fórmulas de distancia tienen la suma de los cuadrados. Entonces aquí, digamos, pongamos aquí otro vector, x1 más x2 más xn. Entonces esta fórmula hay veces que se reescribe de manera equivalente como el cuadrado de la distancia. Entonces si lo ponemos así, aquí lo que tenemos es la suma de los cuadrados. Entonces muchas veces estos problemas de mejor aproximación se conocen como problemas de mínimos cuadrados. Entonces este problema de mínimos cuadrados, ¿qué significa? Es minimice la suma de los cuadrados entre el vector b y la mejor aproximación de b en w. Entonces esto ahora lo vamos a traer en un mejor contexto, porque ¿qué es lo que queremos hacer? No queremos encontrar un vector, sino lo que queremos encontrar es una función que me aproxime de mejor manera un conjunto de datos. Entonces aquí estamos entrando a la parte interesante, aproximación por mínimos cuadrados. Y los que vinieron un poco tarde ya tienen un documento, uno de aquí tiene Carlos uno, ya creo que Luis ya te dio uno. Entonces, aquí finalmente ya casi que estamos entrando al objetivo de la clase de hoy. Encuentre una curva que mejor se ajuste a un conjunto de puntos de datos. Entonces ahora ya tenemos una mejor idea de cómo se funciona este problema. El mejor se ajuste, vamos a hablar de una mejor aproximación, o para ser más específicos, vamos a tratar de minimizar la distancia utilizando la norma euclidiana, utilizando el producto punto o interior. Entonces esto va a ser nuestro criterio, la distancia mínima utilizando la raíz cuadrada del producto punto. Entonces ahorita lo que vamos a decir es que vamos a trabajar con un ejemplo bien particular. Vamos a decir que, por ejemplo, tenemos los siguientes puntos. Y ahorita esta medición obviamente no es una medición muy exacta porque solo tenemos 3 puntos generalmente para un experimento. Para que tenga validez tendríamos que realizar mucho más mediciones. Pero la idea es que aquí vamos a tratar de ver qué tipo de relación hay entre estos 3 puntos. Entonces digamos aquí por ejemplo tengo el punto 1,2, el punto 2,2. Entonces aquí, como pueden ver, vamos a tener un problema porque inicialmente pareciera que la mejor relación entre estos 3 puntos es con una recta horizontal. Y luego tengo el punto 3,4. Entonces la idea es que la mejor forma de escribir estos puntos sería, digamos, aquí con una línea horizontal y luego aquí una línea recta. Pero andar trabajando con funciones por pedazos es bien difícil. Entonces la idea es que si trazamos aquí como que una recta, pareciera que estos tienen un comportamiento que se puede escribir con una línea recta. Tal vez el ajuste no sea el mejor, pero parece que, digamos, inicialmente estos 3 puntos se pueden relacionar mediante una función lineal. Entonces
Entonces, ahorita lo que voy a tratar de hacer es, mi objetivo es, vamos a encontrar A y B. Para que pasemos por esta recta. Aquí gráficamente vemos que claramente no hay una recta que pase por estos 3 puntos, pero igual planteemos el sistema de ecuaciones. Entonces con este sistema de ecuaciones, si tengo que y es igual a más bx, lo que vamos a tener es lo siguiente. Yo creo que en ese documento me falta esta gráfica, se miraría bien bonita. Entonces digamos, cuando x es igual a 1, tengo que el lado derecho de esta recta es a más b. Pero esto a qué y tiene que ser igual a mi coordenada y. Entonces cada uno de estos los voy metiendo en la ecuación. Y resulta que con el primer punto tengo que tener que a más b es igual a 2. Ahora con el punto 2, ¿cómo cambia mi ecuación lineal? Ajá, a más 2b. ¿Y a qué tiene que ser igual? A 2. Y aquí pueden ver cuál es la trampa de este problema. Si aquí en vez de 2,2 tengo 2,3, ahí sí me pasa exactamente una línea recta de pendiente 1 e intercepto 1. Entonces aquí prácticamente lo que hice fue que esta de acá la bajé una unidad y ya con eso se rompe la estructura de la recta exacta. Y luego el P3 tendría que A más 3B es igual a 4. Y aquí ya sabemos algo, aquí sabemos de que solo tengo 2 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces es bastante posible que este sistema no tenga solución. Pero igual, digamos, tratemos de resolver este sistema utilizando nuestra matriz aumentada 1, 1, 1, 1, 2 y 3. Ahora observen claramente esta columna de unos. Esto generalmente nos va a salir cada vez que tratemos de trabajar problemas de mínimos cuadrados. Siempre vamos a tener una columna de unos. Y aquí, como pueden ver, 1, 2, 3 son nuestras coordenadas x colgadas como una columna. Y este tipo de patrones que se repiten es lo que va a permitir de que podamos utilizar varios programas para resolver este problema. Entonces luego resolvemos esto. Si llegan a que no tienen solución, es lo que se tiene que esperar. Entonces aquí tengo 1, 1, 0, 1, 0, 2. Y luego hagamos estas restas. 2 menos 2 es 0 y 4 menos 2 es 2. Y yo creo que tengo esto. Entonces aquí es necesario que ya continúen o si bien aquí que no hay solución. No hay solución porque aquí estamos diciendo al mismo tiempo que b es igual a 0 y que b es igual a 1. Entonces esto no es posible. Entonces aquí no hay solución. Entonces aquí lo que va a pasar es que vamos a tener que buscar una mejor solución posible. Entonces aquí va a ser imposible que una recta pase por estos 3 puntos. Entonces no hay una recta que pase por los 3 puntos. Pero entonces lo que voy a buscar es, bueno, encontremos una curva como que minimice cada una de estas distancias. Entonces la idea es que ahora lo que vamos a tener que hacer es que objetivo encuentre una recta que minimice la suma de la distancia de las distancias entre los 3 puntos. Yo creo que voy a borrar este otro rojo porque este rojo no es parte del problema. Entonces la idea es que ahora voy a tener aquí varios errores. Voy a tener aquí un error E3,
un error. Bueno, aquí yo creo que el libro les llama epsilon 2. Epsilon 2 y un error epsilon 1. Entonces ahora voy a tener esta nueva función que es la función de error. Entonces el error, denotado como epsilon, o puede ser como e, es la distancia vertical desde cada punto hasta la recta. Entonces esta distancia, ¿cómo la puedo calcular? Ya sabemos que y no es igual a más b por x. Pero lo que sí es que, digamos, si le sumo aquí un error, entonces ya me queda esto como una igualdad. Pero el problema es que cada uno de estos puntos va a tener diferentes errores. Pero la idea es que en cada punto, voy a poner aquí un EI, YI y XI. Y eso es algo que va a ser un poco tedioso este tema, todos los subíndices. Entonces el error en cada punto es lo que nos está diciendo el dato actual en la variable y lo que nosotros estamos prediciendo. Entonces aquí generalmente, digamos, tenemos el valor actual y este es el valor aproximado. Y cuando estén en econometría esto se va a volver un relajo porque en algún momento el aproximado le llaman y sombrero, al valor actual le ponen, digamos, un y asterisco o un y barra, y en algún momento van a andar viendo un montón de y menos y, y la única diferencia es que lo que tiene cada uno, cada y encima. Entonces voy a medir estos errores. Entonces la idea es que todos estos errores los puedo recolectar en el siguiente vector de error. Entonces este vector de error es igual a epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Y no es necesario escribir todo esto, pero aquí pueden ver cómo este problema, en realidad, si lo quieren hacer con cálculo, es algo sumamente largo. Entonces, como yo ya estoy entregado al hecho de que sí voy a tener un error en mi estimación, entonces la idea ahora es que quiero minimizar este error. Y este error, al final, como vamos a ver la forma como lo vamos a minimizar, vamos a tratar de encontrar la proyección escalar de este vector sobre los tres conjuntos de datos. Y ya luego eso nos va a dar una fórmula bien bonita y eso nos va a permitir resolver el problema de mínimos cuadrados. Bueno, este es un cuadrado, no es un cubo. Entonces esto que tenemos acá se conoce como el error de mínimos cuadrados. Entonces, para este problema en particular, digamos, tenemos ya nuestro vector de error. Pero lo que vamos a hacer es que en vez de escribir este vector de error, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a hacer algo exploratorio. Pues posiblemente hay varias formas de que estén pensando en calcular esta recta de mejor ajuste. Entonces vamos a encontrar las ecuaciones de las rectas que pasan por los siguientes puntos. Entonces, en un primer caso, entre el punto P y el punto Q. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Voy a decir, bueno, tengo 3 puntos, entonces lo que voy a hacer es que solo paso por 2 puntos y solo voy a tener error en el tercer punto. Y aquí, como pueden ver, hay varias combinaciones, P y Q, Q y R y P y R. Entonces, ¿cómo encuentro la recta que pasa entre P y Q? Encuentro mi pendiente entre P y Q. Entonces la pendiente es 2 menos 2 partido 2 menos 1.
Y esto que no les sorprenda que nos quede 0. ¿Por qué? Porque digamos estos tienen la misma coordenada en y. Entonces aquí nuestra ecuación de la recta es simplemente 2 más 0 por x menos 1. O simplemente la recta horizontal. Entonces obviamente esta se mira como una aproximación bien pobre. ¿Por qué? Porque estamos viendo que aunque con estos 3 puntos como que se observa una tendencia a que van a ir subiendo los valores de y a medida que suban los valores de x. Entonces en el segundo caso encuentro la recta entre el punto P y R. Y esto, como les decía, es un ejercicio demostrativo, no es algo que vamos a andar haciendo, pero es bonito ver cómo estos errores, al final la recta que mejora, que minimiza los errores, no es ninguna de estas 3 que estoy sacando ahorita. 4 menos 2 es igual a 2 partido 3 menos 1. Entonces aquí tengo una recta de pendiente 1 y aquí mi y2 es igual a la coordenada y2 más la pendiente de 1 por x menos 1. Entonces yo creo que aquí tengo x más 1 o 1 más x. Y luego la tercera. Q y R. Entonces aquí tengo 3 pendientes diferentes. Entonces entre Q y R el cambio va a ser bien dramático. 4 menos 2 partido 3 menos 2. Y luego esto es igual a 2. Entonces aquí mi ecuación de la recta es Q tiene coordenada y2. 2 más la pendiente de 2 por x menos 2. Entonces aquí tengo 2x menos 2 si mal no estoy. Entonces aquí estoy calculando rectas secantes. Menos 3 o menos 2. Yo creo que es menos 2, sí, tendría que ser menos 2. Gracias, Jennifer. Sí, porque digamos, si se recuerdan la fórmula, aquí la que estoy usando es la fórmula punto pendiente. Vamos a escribirla acá. Entonces en la fórmula punto pendiente tengo que y es igual a f de a más la pendiente por x menos a. Aquí no estoy escribiendo f' porque estoy utilizando rectas secantes. Entonces, ok, tenemos varios candidatos, pero la idea es que quiero encontrar el error de mínimos cuadrados para cada recta y también yo creo que después de esto voy a poner el display de estos puntos en Desmos y vamos a poder ver cuál es la que pasa mejor para esta otra recta que ahorita me la estoy sacando como arte de magia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Y esto es algo que después hay rutinas que realizan esto de manera automática. Tengo 3 puntos X. El primero tiene coordenada 1, el segundo 2 y el tercero 3. Y aquí tengo, digamos, mis Y actuales. Entonces los Y actuales los voy a poner acá para comparación. 2, 2 y 4. Y ahora este documento es gigantesco, de 10 páginas. Ahorita solo les di la primera página. Es que fácil, nos vamos a pasar 3 días hablando de esto. Y es que sí me gusta hacer todo esto. Les voy a decir, miren, esto es la solución, metámoslo ya en Python o en Gretel o en línea, ya nos salen estos mínimos cuadrados y créanme, todo funciona. Entonces, digamos, con y1, ¿qué sucede? Como nuestra primera función es constante, entonces aquí tengo 2, 2, 2. Entonces aquí voy a calcular el error de mi primera aproximación. Entonces, como van a ver, con la primera aproximación tengo 2 menos 2 es 0. Si quieren de un solo calculemos al cuadrado. 2 menos 2 es 0 al cuadrado. 2 menos 2 es 0 al cuadrado. Ahorita le vamos dando, pero aquí hay un problema. Con el segundo tengo un error bien grande. Entonces ahí indíquenme si prefieren este análisis de Y1, 2, Y3 y Y4 y luego los errores aparte o el Y1 a la par de su error, cada Y a la par de su error. Entonces Y2, este por lo menos se va a adaptar porque aquí tengo 1 más X. Entonces, ¿cuál es el valor de Y2 que estoy prediciendo con la recta 1 más X?
2, 3 y 4. ¿Viste por qué es e cuadrado? Ah, porque estoy calculando los errores al cuadrado. Porque digamos aquí la norma que estoy utilizando calculo el error, luego cada uno de esos los elevo al cuadrado y luego calculo la raíz cuadrada. O sea, no es el error principal, sino ya el vector error. Esta sería la componente de cada vector error. Entonces aquí digamos tal vez lo que tendría que poner es EI. Y luego aquí abajo voy a poner la magnitud del vector error al cuadrado. Entonces en este, como van a ver, tengo 2, 3 y 4. Y nos va a pasar igual que la primera recta. Al principio todo va a estar bien. Tal vez pongamos acá E1 en vez de epsilon. Sí, porque aquí esta columna aparece el vector E1 y E2. Entonces 2 menos 2 es 0, nítido, le di acá, aquí también le di, pero obviamente estoy usando estos dos puntos, pero otra vez tengo un problema. 3 menos 2 es 1, menos 1 al cuadrado. Entonces ahí ya puedo ver algo. Si voy sumando los errores aquí con la primera recta, aquí tengo 4, mientras que aquí tengo 1. Entonces pareciera que la segunda recta me da una mejor aproximación porque tiene un error más bajo. Entonces esta ahorita es la peor. Miramos qué sucede ahora con Y3. Y3 tengo 2x menos 2. Obviamente voy a fallar en la primera, pero en las otras dos les voy a dar cabal al blanco. Entonces tengo 2 menos 2 es 0. Y aquí sí tengo un error costoso. Luego tengo 4 menos 2 es igual a 2. Bueno, aquí le di. Y 6 menos 2 es igual a 4. Entonces ese vector de errores al cuadrado, aquí me queda un muy costoso 2 menos 0 al cuadrado. 0, 0. Y bueno, este ahora empata con la peor. Y este pareciera que va a ser el mejor, pero ahora, ¿de dónde salió este Y4 todo sospechoso? Ahí está, digamos que solo vino un competidor y dijo, bueno, yo propongo esto. Entonces este, como van a ver, está distribuyendo el error. Vamos a tener error en cada observación, pero va a ser un error bien bajo. Entonces aquí tengo para 1, 2 tercios más 1, entonces tengo 5 tercios. Yo creo que es 8 tercios y 11 tercios. Entonces cada uno de estos errores va a ser igual a 2 menos 5 tercios. Lo elevo al cuadrado y yo creo que se mira bien esto. Entonces esto es un noveno. Entonces vieron que bien. Este es un error bajo. 2 menos 8 tercios. Este es 2 tercios. Lo elevo al cuadrado. Es 4 novenos. Todavía sigue siendo un error menor que 1. Y luego este 11 tercios menos 4. Lo elevo también al cuadrado. Y tengo un noveno. Y aquí como pueden ver algo con esta recta Y4. No está pasando por ninguno de los tres puntos, pero es la que está dando el mejor error, porque claramente 6 novenos es más bajo que 1. Entonces la recta que tiene aquí la que parece ser la mejor aproximación, es con la recta Y4. Y aquí el error es igual a la raíz cuadrada de 6 novenos, 2 tercios. Entonces el día de mañana vamos a ver por qué esta es la recta que nos da la mejor aproximación. Y también hay formas de sacar esa recta.